Nuevamente el presidente Andrés Manuel López Obrador le da una cátedra a los partidos de oposición, ya que se plantea otro incremento de 15% al salario mínimo. Y sí, digo otro porque ya ha habido uno en 2019, otro en el año 2020, que es en el que estamos actualmente, dependiendo cuando ustedes estén viendo este video, en donde para el año 2019 hubo un incremento de 16% al salario mínimo, luego en el año 2020 hubo uno de 20% al salario mínimo, para el año 2021 se plantea otro de 15%. Ahora nos vamos a ir a los tabús que plantean ocasiones la derecha con el objetivo de mentir a la población y decirle que si hay un incremento al salario mínimo la inflación se va a ir al cielo. Y permítanme decirles que durante esos incrementos salariales que hubo en el año 2020, en el año 2019 y mediados del año 2020, antes de que llegara la pandemia, los niveles inflacionarios que teníamos eran de los más bajos, incluso estaban por debajo de los que se habían tenido durante las administraciones del PAN y del PRI, que ellos decían que el tema de incrementar el salario iba a hacer que la inflación se fuera al cielo. Y no, eso es una completa mentira, ya que vimos que en este gobierno al hacer estos incrementos salariales no hubo tal inflación como la que ellos estaban planteando, porque ellos se escudan bajo un argumento que bueno, es completamente erróneo, falso, incorrecto, en donde dicen, bueno, se va a hacer un incremento salarial de 15% y supongamos que ese incremento salarial correspondería a lo mejor a 15 pesos, ¿no? Entonces lo que suele utilizar la derecha es decir, imagínense con el incremento salarial va a ser exactamente el mismo incremento que va a tener un producto. Para ponérselos en palabras más sencillas, imagina que compras un gansito de 10 pesos y el incremento salarial para la parte más vulnerable es de 15 pesos. Entonces lo que la derecha dice, no es que vamos a tener, entonces ahora el gansito no te va a costar 10 pesos, te va a costar 25 pesos. Eso es falso. ¿Por qué? Muy sencillo, el incremento salarial se va diluyendo con el tema de la producción. ¿Esto qué es? Entre mayor cantidad de producción tengas o mayor cantidad de productos o servicios vendas, lo que va a ocurrir es que ese incremento salarial se va a ir diluyendo en todo lo que vendes. ¿Esto qué significa? Que bueno, a lo mejor vamos a tener un incremento en servicios y productos, no gigantesco ni mucho menos, pero a lo mejor un poquito, vamos a decir un peso o poquito menos del peso, porque se va a ir diluyendo conforme la producción de las empresas. Ahora, que quede más que claro algo muy importante, los valores inflacionarios no nos vamos a ir al cielo. Sí tuvimos inflación durante el tema de la pandemia, pero esto no fue por los incrementos salariales, fue precisamente por las afectaciones del sector productivo, derivado de que, bueno, no se permitió laborar, de que pues en sí la mayoría de las empresas se encontraban cerradas para reducir la cantidad de contagios, se vino abajo el tema de consumo, todo ese tipo de aspectos, pero no se derivó principalmente de los incrementos salariales. Porque les repito, si ustedes se van a las cifras que teníamos en los incrementos salariales del año 2019 y mediados del 2020, antes de que llegara la pandemia, podemos ver perfectamente que los valores inflacionarios se mantenían por debajo del incremento salarial. ¿Esto qué es? Que bueno, sí hubo un incremento en donde se vieron beneficiados el sector más pobre de la población, pero eso no quiere decir que todos los productos se fueron a costar, pues, no sé, el doble o el triple. No, claro de que no, porque les repito, el tema de lo que cuesta un producto se va diluyendo con la producción. Entonces no le crean a esos personajes de la derecha que dicen, vamos hacia la inflación, miren estas gráficas. Señores, es una completa locura y una completa tontería decir tal aberración. Y les repito, ustedes a lo mejor se imaginarán, no, es que esto nunca se ha hecho en otras partes del mundo, ¿cómo vamos a poner en riesgo nuestra economía? El ejemplo más sencillo, China era de los países que tenía un salario inferior al de los mexicanos. Sí, como escucharon, inferior a los de los mexicanos. Ahora tiene uno de los salarios más grandes o más importantes en el mundo. Y siguen siendo una potencia mundial que va a rebasar a China en el 2030, que va a rebasar a Estados Unidos en el año 2030. Y bueno, su economía sigue creciendo. Y es que el elemento de la inflación no necesariamente va a depender del incremento salarial, porque no se va a ver reflejado al 100% en un producto o servicio. Sí, a lo mejor vamos a tener algunas leves fluctuaciones en el cual a lo mejor un producto va a costar un poquito más caro, pero no quiere decir que te va a costar 10 pesos más o 20 pesos más. No, claro de que no, señores. Esto ya se va a ir diluyendo conforme se va generando la producción o se va generando varios servicios. Por eso también hay que destacar, en este gobierno lo que les demostró, lo que Andrés Manuel López Obrador hizo, es dar una cachetada con guante blanco, en donde dijo, nosotros vamos a incrementar el salario mínimo en el año 2019, se incrementó, ¿y qué pasó? La inflación se fue al cielo, los productos empezaron a costar el doble o empezaron a costar, no sé, pues 10 pesos más, 20 pesos más. No fue así.
Luego del año 2020, antes de que llegara la pandemia, hubo otro incremento. ¿Pasó lo mismo? No, señores, no pasó lo mismo. Además, también hay un dato que muchos de los de la derecha tampoco hablan, porque solamente les gusta hablar desde los sentimientos de odio y frustración que tienen, hacer una posición pues que está muy derrotada, hay que decirles la verdad. Y es que las personas que ganan un salario mínimo en nuestro país son muy pocas. Ojo, son muy pocas con relación a las que están registradas ante las autoridades, en las cuales, bueno, esto lleva un control en específico la parte del trabajo. Que también tenemos otro sector informal en donde sí se gana esto, pero como no se tiene registrado, pues no se sabe ahí muy bien qué pasa. Pero para la parte de los que se están registrados, pues sí, no es tanta la cantidad. Por eso el tema de los incrementos salariales tampoco va a venir a generar inflaciones gigantescas, ni mucho menos. También le repito, ¿qué pasó cuando venía el tema de la gasolina? Muchos dijeron, no, es que cuando Andrés Manuel López Obrador esté en el poder, la gasolina se vira al cielo desde el primer año, primer año se vira al cielo. ¿Qué pasó? Regiones fronterizas tenemos prácticamente la gasolina en valores inferiores a los 20 pesos. Regiones fronterizas del sureste, que también recordemos que ya el mismo presidente dijo, ahí también se va a generar una zona franca en la cual el objetivo es reducir el tema de los impuestos del 16% del IVA, lo va a bajar al 8% tal y como está en la zona norte, además de que la gasolina se vio reducida precisamente por también la disminución de los impuestos. O sea, ese tipo de aspectos demuestra que en este gobierno se pueden hacer las cosas a favor del pueblo y sin ningún problema. El problema es que la derecha no va a reconocer esto, porque en el tiempo que tuvieron el poder ellos pensaban que la mejor forma de mantener una economía era que siguiera habiendo una gran cantidad de pobres. Esos que ahora dicen, esos de la derecha que dicen, es que este gobierno le interesan los pobres para que siga el populismo. No, primero, no hay populismo, y segundo, este gobierno es al que menos le interesa generar pobres, como si le interesaba a los priistas y panistas, por algo tan sencillo que ellos eran los que mantenían la mano de obra barata en nuestro país, y que bueno, los empresarios mexicanos, por desgracia, unos malinchistas, se aprovechaban de ellos y pagaban salarios aberrantes, bajísimos, ponle calificativo que le quieras poner, pero que eran un insulto hacia los mexicanos. Y esos decían que así era como se tenía que mantener la economía mexicana. Y ahora que Andrés Manuel López Obrador vino a generar estos incrementos en el año 2019, 2020 y ahora también para el año 2021, y que probablemente va a seguir así hasta el fin de su sexenio, hasta encontrarse con un salario pues medianamente bueno, ya que México es, por desgracia, el de los países que tienen los salarios más bajos del mundo. Imagínense, incluso de Latinoamérica, así de mal estamos. Pero ahora que les está demostrando que incrementar los salarios no representa un problema para nuestro país. Si hay pequeños incrementos en los costos de productos y servicios, pero para una clase media que en ocasiones se llega a gastar, vamos a decir, 30,000 pesos o 40,000 pesos en un iPhone, ya sea en el mismo celular, más aparte accesorios y todo ese tipo de aspectos, bueno, dudo que le moleste pagar a lo mejor 3 pesos más o 1 peso más, o incluso 1 peso, es lo que probablemente se incrementen las cosas, a lo mejor 1 peso más en en un producto, pues dudo que le cueste eso, a cambio de favorecer a una población que se encuentra vulnerable y que durante bastante tiempo no le alcanzó ni para la canasta básica. O sea, a mí me parece un acuerdo bastante bueno, en el cual no hay un incremento gigantesco para la clase media, y la clase alta pues ni siquiera hablemos, ellos pueden pagar lo que sea. Entonces es un beneficio, vamos a tener un pequeño incremento, muy pequeño, en a lo mejor algún producto y servicio, pero vamos a tener un gran beneficio en que la clase más afectada, que recibe menos de los recursos necesarios para la canasta básica, pues ahora pueda tenerlos y pueda salir a flote. Así de simple. Es que es lamentable como muchos de la derecha dicen que hay que poner por encima la pobreza de los mexicanos para que la economía se mantenga. Y es que esa afirmación, esa aseveración es incorrecta. Podemos generar incrementos salariales controlados, porque algunos me vienen a decir, no, es que Andrés Manuel López Obrador hace incrementos salariales sin control, o sea, prácticamente lo hace a lo tonto. Si realmente Andrés Manuel López Obrador hiciera incrementos salariales a lo tonto, hubiera dicho, no, en este año incrementamos al 100% el valor salarial. Pues no, pues claro de que no lo hizo. Él lo está haciendo de forma gradual, en donde está viendo que si con tal cifra generamos tal grado de inflación, pero que todavía se encuentra por abajo del incremento salarial, pues está perfecto, no hay ningún problema. Entonces él va calculando
no es tan complicado entenderlo, pero los de la derecha, les repito, su odio o su frustración de que están tan derrotados y la gente no los apoya, que inventan cuentos chinos, que algunas personas se lo creen. Por suerte hay personas como yo, otros youtubers que vienen a decirle la realidad de este tipo de cosas. No vamos a tener inflación gigantesca, ni mucho menos, ya le di los argumentos. Los que quieran postular otros datos, me los pueden poner en la descripción, yo con gusto estaré aquí para contestarlos. Y nada, gracias por ver esto y nos veremos muy pronto, hasta luego.